Bueno, yo no traje una espada láser, pero traje un timple en 3D, que no sé si mola tanto, pero oye, cada uno barre para casa y con su permiso lo voy a poner por aquí y así lo pueden ver. Primero que nada, muchísimas gracias también a toda la organización por organizar este tipo de eventos y darnos voz y permitir que al final todo lo que hacemos en los diferentes centros, sea de la tipología que sea un SAFE, sea un IE, un centro penitenciario, una biblioteca, e incluso de la isla en la que sea, en la que estemos, pues tengamos este espacio para poder comunicarnos, poder compartir y que al final lo que hacemos dentro de nuestro espacio pues trascienda y, como no, otras personas, otros profesionales tengan la oportunidad de conocerlo y, ¿por qué no?, copiarlo con esa buena intención de replicarlo en su espacio. Lo primero con lo que quiero empezar es con una pregunta. El título, como ven, es bastante extenso, luego nos meteremos con eso, pero les planteo la pregunta. ¿Ustedes creen que es posible que un pequeño instrumento de 5 cuerdas, creo que estamos todos de acuerdo que es el instrumento más representativo de Canarias, aunque hay muchos más, sea la llave para que el estudiante extranjero no solo aprenda un nuevo idioma, sino que además con las características propias de nuestra idiosincrasia y que al final consiga el objetivo de sentirse en casa? Sí, hacían que sí con la cabeza. Y yo les voy un poquito más allá. ¿Puede ser que el mejor libro de texto para aprender el español en Canarias fuera en realidad un timple? Cuando planteaba este ratito, la dificultad estaba en sintetizar y poder explicarles pues todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Como les decía antes, el título es bastante grande, pero es que podríamos estar, seguro, muchos de ustedes, incluso mucho mejor que yo, haciendo una exposición de cómo enseñar el español hablado en Canarias. Pero es que además podríamos estar como mínimo otros 15 minutos más hablando de cómo enseñar español para extranjeros. Pero es que además también podríamos estar otros 15 minutos más como mínimo hablando del uso del timple dentro de un centro educativo. Y ya no les digo nada si además añadimos que podríamos estar mínimo 15 minutos más hablando del uso del timple en 3D dentro de un uso educativo. Yo voy a intentar ir súper rápido y espero que quede lo más claro posible. Todos tenemos claro que Canarias es una tierra multicultural. Yo creo que no tenemos duda en esto. Nuestro centro, el CEI Alcalde Ramírez Betancourt, está ubicado en la capital, en la zona de Triana Alta, como se ha comentado alguna vez, la zona de San Francisco, del Risco de San Nicolás, una zona pues con cierta dificultad. Y cuando leí el programa y vi que justo me tocaba en esta oposición detrás de los compañeros, pues por decirlo de una manera fina, digamos que muchas de las familias de nuestro centro pues son alumnos de los compañeros que acaban de exponer, ¿vale? Por decirlo y que nos entendamos, ¿vale? Entonces, voy a empezar a continuar con un pequeño, como si fuera un pequeño tráiler, una pequeña resumen de en qué consiste este proyecto. Este proyecto lo que demuestra es que la biblioteca ya no es o puede dejar, mejor dicho, puede dejar de ser un lugar en silencio, puede dejar de ser un lugar donde hay que ir a estar callado leyendo un libro, ¿vale? Esa concepción antigua que creo que ya hemos ido dejando atrás, para convertirse en un espacio de creación tecnológica y, como no, de música. En nuestro centro surge la necesidad de fomentar la convivencia, es algo básico. Nuestro alumnado tiene una manera de relacionarse que no es la más adecuada, porque es lo que conocen y es lo que ven en el barrio, ven en sus casas y ven en diferentes medios. Entonces surge la necesidad de fomentar la convivencia, razón 1 por la que abrimos la biblioteca, ¿vale? Y además de tener una inclusión emocional, que el alumnado no esté ahí y ya, sino que esté y se sienta partícipe del centro. En nuestro centro
va alumnado Sudamérica, de todas partes prácticamente de África. También tenemos mucho, que es otra de las partes que luego aclararé, no hablamos solo de alumnado extranjero, lo que pasa es que si añadía ya más en el título ya igual no me dejaban presentar, sino también alumnado migrante, que puede ser español. ¿Vale? No sé si ven la diferencia. Podemos tener un andaluz en nuestra clase y conoce perfectamente el español, pero no el español hablado en Canarias, que es donde nos centramos. ¿Vale? En este proyecto lo que quiero que quede claro, o el matiz que le damos, es que el vocabulario o las expresiones no se aprenden de memoria. En este proyecto el vocabulario se toca, se diseña y se canta. Planteamos un problema con todo esto que ya les he intentado situar. Tenemos población migrante y extranjera, que hemos comentado un poquito la diferencia, con una diversidad lingüística, ¿vale? Y buscamos pues esa integración cultural y emocional. Y todo esto relacionado dentro del patrimonio. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo combinamos estos diferentes ingredientes para poder hacerlo? Pues a través del timple, ¿vale? Partimos de la base también que el propio alumnado nacido y criado en las islas tampoco conoce muchas veces el español hablado aquí en Canarias, ¿vale? Entonces, ya solo con eso, ya vemos, ya no nos centramos en la diferencia, sino nos centramos en lo que, en este caso, no tienen en común, que es que, o tienen en común, mejor dicho, que es que no conocen el español hablado en Canarias. Y si a esto le damos un pasito un poquito más allá, estamos trabajando el patrimonio con la enseñanza del timple a través de las canciones, la comunicación lingüística desde el momento en el que no solo cantan y evidentemente leen, cantan una canción del folclore canario, sino que ellos mismos crean estrofas y cambian incluso parte de las letras de las canciones. Sabemos que una de las peculiaridades del folclore en general es que suele tener, pues por momentos, expresiones machistas o expresiones incluso hasta racistas, ¿vale? Por ejemplo, hay una canción que siempre les pongo, la de trabaja, negro, trabaja, ¿vale? Y entonces no tenemos por qué juzgarlo, tiene otro cronosistema, está en otra etapa, simplemente analizarlo y ver cómo lo modificamos o por lo menos cómo podemos entender eso. Y aquí vemos cómo la impresión 3D sirve de vehículo para conectar esa innovación con esas tradiciones más antiguas. Porque aquí no estamos solo diseñando en 3D, estamos construyendo la identidad, como ven por la parte de arriba, aunque aquí yo les he traído el timple ya montado, pieza a pieza, ¿vale? Con todo lo que podemos trabajar ahí. El timple se puede hacer más pequeño, más grande, construyendo, yo lo he traído todo monocolor, todo en rojo, pero puede ser con la tapa armónica roja, el mástil verde, la joroba, como le dicen ellos, amarilla, ¿vale? Y entonces ellos crean su propio timple. Y no hay nada, como siempre les digo en las diferentes formaciones, si han probado ustedes hacer una torre de Lego, si tienen niños pequeños en casa o cerca, si ustedes hacen una torre de Lego y viene un niño, lo primero que va a querer hacer ese niño, ¿qué es? Tirarla, porque la construí yo, en este caso. Ahora, si ese niño construye una torre, pobre de que se la tire. Pues esto es un poco lo mismo. Ellos han construido su timple y para ellos es lo más valioso, ¿vale? Y hablábamos incluso también, antes de empezar, también fomentamos el uso educativo de este instrumento, nos da también la facilidad que lo puede tocar desde alumnado de 3 años, evidentemente adaptado, ¿no? Y es una breve iniciación, un acercamiento al instrumento, hasta alumnado mayor, e incluso con las características que les comentaba antes, no sería el primer timple que se rompe, ¿vale? Forma parte también el cuidado de ese instrumento, el cuidado del patrimonio, y les puedo garantizar que un timple artesano, que es lo que fomentamos nosotros también en nuestro centro, que vale mínimo alrededor de unos 200 euros, si se rompe a mí me puede dar un infarto. Si se rompe es un microinfarto porque solo hay que imprimirlo otra vez, ¿vale? O imprimir la pieza que se ha roto, ¿vale? Los objetivos que nos planteamos es que fomentar, evidentemente, el aprendizaje oral del español hablado en Canarias,
y promover la inclusión, como ya les he dicho. Aprender un idioma tenemos claro también que es mucho más que gramática. Es sentir que tu voz, y más en este caso que lo hacemos de manera cantada, tiene un lugar en la cultura, ¿vale? Tienes lugar en la sociedad en la que actualmente estás habitando. Y esa es la verdadera inclusión que nosotros perseguimos, que el alumnado extranjero no solo lo conozca, sino que además se sienta orgulloso de exponer, cantar, tocar, mostrar un instrumento, una canción que ellos han creado y que representa su nuevo hogar, ¿vale? Distribuimos el proyecto en 4 fases. La primera, una fase de sensibilización cultural. Si no, algo que no se conoce, no se va a valorar, ¿vale? Entonces, en esa primera fase buscamos esa fase de sensibilización. Una fase lingüística más propiamente, donde trabajamos palabras agudas, llanas, esdrújulas, palabras canarias, expresiones, diferentes tipos de diferentes islas, presentamos hasta las diferentes islas, ¿vale? Una fase tecnológica en la que ya pasamos con el propio ordenador, con los propios programas informáticos, a ampliar, reducir las piezas del instrumento. Y una fase final, que forma parte de la que yo estoy aquí, que no lo dije, pero evidentemente no estoy yo solo en este proyecto, simplemente que como estamos en un 6, si nos vamos muchos profes, no tenemos quien nos sustituye. Yo estoy ahí en representación, pero hay todo un equipo de trabajo detrás, ¿vale? Esa primera fase en la que hablamos de la introducción al timple, de la historia, de dónde viene, ¿vale? Hacia dónde fue. Como les dije antes, tenemos mucho alumnado que viene de Sudamérica. El timple es el precursor, según las últimas investigaciones, de los instrumentos de Sudamérica, del cavaquinho, del ukelele, de otros muchos instrumentos. Si tenemos una pequeña idea, América se descubrió a través de aquí. Cobra bastante sentido que los timples de la época fueran hacia América, se modificara, y es la tesis, por ejemplo, que presentó Víctor Landeira, demuestra esta teoría. Visionado de vídeos, escucha de canciones, contacto con timplistas locales, ¿vale? En esa segunda fase del proyecto, como les comentaba antes, trabajando ya las propias expresiones, trabajando las palabras, trabajando también la forma de hablar, ¿vale? El palante o ese tipo de expresiones que forman parte de nuestra oralidad. Nuestro folclore viene de la oralidad, no es exactamente igual a la expresión escrita, ¿vale? La fase tecnológica que ya les he comentado y la fase final con el ensayo y la muestra de las canciones. Voy un poquito más rápido ya, con unos recursos. Por ejemplo, ahí les he puesto el recurso del tanganillo. El alumnado de Marruecos sabe lo que significa un lebrillo, ¿vale? Y no voy a preguntar aquí si sabemos lo que significa. Pero con la canción del tanganillo, que la pulga saltando rompió un lebrillo. Pues ellos conocen lo que es un lebrillo, ¿vale? Bueno, estos son algunos de los recursos necesarios, fundamentalmente recursos humanos, lo que hablábamos antes. Al final lo que hace falta, una revista puede empezar sin recursos económicos, aunque quede más o menos estética, pero al final arranca gracias a las personas. Es el recurso más valioso que tenemos en la educación. Y por supuesto también necesitamos recursos materiales, en este caso impresora 3D, PLA, programas informáticos, ordenadores, materiales básicos para el montaje. Conclusiones, y termino. El timple no es solo un recurso pedagógico, ¿vale? Por mucho también, y aquí hago simplemente una frase, y como se suele decir, y quien lo quiera coger, que lo coja. El timple lleva en los colegios desde hace muchos años, ¿vale? Hace 10 años ya yo estaba dando formaciones a profesorado para introducir el timple en los coles. Antes que yo estaba un compañero que se llamaba Juan José llevándolo, y antes que él había compañeros que de manera aislada también lo hacían, ¿vale? Por mucho que se pongan las pegatinas, los premios y los pines ahora, el timple lleva mucho más tiempo entrando en los coles, aunque no se nos reconozca quien lo ha hecho de aquí para atrás. Pero bueno, ese pequeño inciso que tenía que decirlo, ¿vale? Y se ha demostrado que es un recurso pedagógico muy potente para enseñar matemáticas, para enseñar lengua, para enseñar muchísimas cosas. Pero es que además es un puente emocional entre culturas, nos acerca más. La música es el lenguaje universal y
el timple es nuestro representante musical, pues no es difícil casar esas dos ideas. Con esta pequeña exposición demostramos además también que la enseñanza tradicional es una experiencia artística que perdurará. Si enseñamos, yo nunca he visto a nadie, no sé ustedes si en el cole estudiaron la flauta, no sé cuándo fue la última vez que tocaron la flauta fuera del cole. Nunca he visto a nadie en una romería, en un asadero, tocando la flauta. El timple sí. Ya estamos ligados con nuestro anclaje curricular, con nuestra ley, nuestra LOM-LOE, que nos dice para qué enseñamos algo, qué enseñamos, cómo lo enseñamos y para qué. El aprendizaje es significativo. Y por último, y termino, lo prometo, es que es verdad, se siente la presión. Termino, lo prometo. Con una simple reflexión. Francisco Mora, todos los que estamos relacionados con la educación conocemos, un neurocientífico, un catedrático, decía que solo se puede aprender sobre aquello que se ama, ¿no? O que para que exista aprendizaje tiene que haber emoción. Yo les voy un poquito más allá. ¿Cómo vamos a amar algo si no lo conocemos? Gracias.